Soy Cue. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Sean ustedes bienvenidos al programa del día de hoy, 20 de abril del año 2021. En unos momentos van a ver a la gran persona que tenemos de invitado esta noche. Nos hablará del tema la cláusula de rescisión en los contratos de compra-venta con reserva de dominio. Nos acompañará en la conducción esta noche la maestra Nayeli Santamaría. Díganos de dónde nos ven, amigos. Si quieren hacer preguntas, con mucho gusto trataremos de darle contestación a cada una de ellas. Y para comenzar este primer bloque de esta noche, hablaremos de la compra-venta primero en términos generales. Antes, si fueras tan amable, maestra Nayeli Santamaría, de presentar a nuestra distinguida personalidad de esta noche. Sí, claro que sí, maestro. Muy buenas noches. Tenemos con nosotros al doctor Alfredo Gabriel Miranda Solano, quien es egresado de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios, que es la Universidad Autónoma de México, y quien ha dedicado su vida profesional a la actividad notarial, ya que desde pasante de la carrera de Derecho practicó en varias notarías de la Ciudad de México, habiendo obtenido su título el 21 de agosto de 1986 y siendo profesor por oposición desde el 16 del mismo año, desde el 16 de octubre del mismo año de la materia de contratos civiles. Logró la patente para el ejercicio de notario el 28 de octubre de 1992, fecha desde la cual ejerce como titular de la Notaría 144 de la Ciudad de México. En el año 2012 logró el grado de maestro en Derecho y en el año 2015 el grado de doctor en Derecho. Ha impartido pláticas y conferencias en diversos foros, escuelas y universidades. Y hoy se encuentra con nosotros para platicar del tema, la cláusula de rescisión en los contratos de compraventa con reserva de dominio. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy amable, mi querida maestra Norma Nayeli Santamaría Ayala. Es un gusto encontrarnos aquí en este centro de estudios jurídicos, aquí a cargo de mi querido amigo ya de muchos años, mi estimado Vicente Solís Arana, de quien tengo unos recuerdos extraordinarios toda vez que con su hermano Óscar Solís Arana, ya en aquel lejano 1993, tuvimos la fortuna, el gusto, el placer y el privilegio, más que ello, de compartir el examen de oposición para la materia de contratos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que, pues esta familia Solís Arana, vaya que es una familia de gente de muchos estudios, de muchos conocimientos jurídicos, de mucha cepa, vaya, pero cepa de la buena, no como las que hay ahora. Entonces, muchísimas gracias, de verdad es un privilegio tener la invitación por parte de ustedes y estar aquí muy contentos, afortunadamente, a Dios gracias, pues dijo un amigo, vamos librando las balas de este maldito virus, perdón la expresión, pero bueno, pues yo quisiera saber cuáles balas, porque a veces no se ven y hemos sufrido todos la pérdida de seres queridos, de familiares cercanos, de colaboradores, en fin, de tantas personas, y pues rogándole a Dios que esto con el inicio del proceso de vacunación termine lo más pronto de lo que uno espera y que Dios nos ampare en esta circunstancia. De tal manera que muchísimas gracias, Vicente, por esta invitación. Te repito, es un privilegio estar aquí platicando con ustedes. Un gusto escuchar de la presentación que de mí hace la maestra
Norma Nayeli, por quien tengo un profundo afecto y conocimiento, y es una gente con mucha práctica en diversas actividades jurídicas, en el litigio, una abogada postulante de mucho éxito, una abogada corporativa. Y bueno, puedo decir muchas cosas, pero vamos a entrar a la esencia de la plática. Y como lo decías tú hace un momento, vamos a hablar de la compraventa. La compraventa en forma general, bueno, pues para ubicar a todas las personas que nos están haciendo el favor de seguirnos. Es un contrato de los que se clasifican por los diversos autores a quienes llamamos tratadistas, ¿verdad? En este caso, pues desde luego yo siempre me he inclinado por mis autores, como mis autores favoritos, el doctor Bernardo Pérez Fernández del Castillo, mi formador en la materia notarial, el doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez, el doctor Otón Pérez Fernández del Castillo, el ministro don Rafael Rojina Villegas, que cuando yo empezaba mis estudios era quien tenía una colección más completa de tanto del tratado como del compendio de derecho civil, y así grandes amigos, el doctor Joel Chirino, el maestro, don Miguel Ángel Zamora Valencia, y ya lo dije creo, pero lo repito, el doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez, quien se ha ocupado de integrar una gran colección de estudios jurídicos en las diversas materias de civil, que es nuestra materia favorita por lo que veo aquí de nuestros presentes en la Cámara, de Vicente, de la maestra Santa María Ayala y de un servidor. Así que entonces, aquí un poquito con el libro de contratos del doctor Bernardo Pérez Fernández del Castillo, que nos lleva mucho también a la práctica notarial, y que se lo voy a obsequiar a la maestra Santa María porque ya hace mucho que se lo ofrecí y no he cumplido. Así que con ello inicio platicando de este contrato de compraventa, que para mí, bueno, pues es el contrato más importante de todos los contratos, es el papá de los contratos, porque además, ¿quiénes y cuántas personas no hacemos todos los días a diario un contrato de compraventa? Más bien dicho, no celebramos un contrato de compraventa. Simplemente desde que soy chavo, cuando iba a la tienda y me daban para mi gansito, celebraba yo un contrato de compraventa. Así que entonces, el contrato de compraventa, en conformidad con el artículo 2248 del Código Civil, ¿verdad? Pues es el primero, inclusive, que regula la segunda parte del libro de obligaciones en nuestro amado Código Civil, donde regula el contrato preparatorio, el famoso contrato de promesa, pero en forma muy importante el contrato de compraventa. Y entonces en el 2248 estipula que es un contrato de compraventa se realizará cuando uno de los contratantes se obliga a transferir, obvio lo entendemos como transmitir, la propiedad de una cosa o de un derecho a otra persona, que se le conoce como comprador, y a su vez paga por ellos un precio cierto y en dinero. Aquí la especialidad un poquito, o el diferendo un poquito que vamos a hacer respecto de nuestro tema nuestro tema del día de hoy, pues es justamente en el contrato de compraventa, en forma general, lo que se conoce como compraventa lisa y llana, en forma general, pues se sujeta a todas las reglas que para ello marca la reglamentación del contrato, y en este caso el derecho de las obligaciones, pero tiene algunas variantes, y esas variantes le llamamos modalidades en la materia civil, y esas modalidades, bueno, pues las conocemos: la compraventa de cosa ajena, la compraventa de cosa futura, que desde luego la compraventa de cosa ajena es una compraventa lisa y llana, pero requiere también de un estudio muy especial y tendría que ser un tema a tratarse en otra sesión. Pero bueno, tenemos como modalidades la compraventa de cosa esperada, la compraventa de cosa futura, la compraventa ad corpus, la compraventa ad mesura, la compraventa con reserva de dominio, que es de la que hablamos hoy, la compraventa a plazos, la compraventa por muestreos, en fin, una serie de modalidades que inclusive las que reglamenta el Código Civil puede ir más allá cuando las partes, atendiendo al principio de la autonomía de la voluntad, pues establecen otro tipo de circunstancias, y serían totalmente lícitas y totalmente válidas ese tipo de modalidades que las partes
le aderezaran a un contrato de compraventa, ¿verdad? Alguien que te vendo si terminas una carrera profesional, una serie de cosas, podrían válidamente las partes tratarlo de conformidad, ya lo dije hace un momento, con el principio de la autonomía de la voluntad. Entonces, este contrato de compraventa que es un contrato de naturaleza consensual, ¿por qué razón? Pues porque las partes simplemente acuerdan el precio y la cosa, y dice otro numeral del Código Civil, ¿verdad? Aunque la cosa no haya sido entregada ni el precio satisfecho, habrá compraventa. Entonces, en ese orden de ideas, la compraventa, como lo dije hace un momento, pues es un contrato que celebramos a cada rato y todos los días para todos los actos de nuestra vida cotidiana. Y pues podemos hablar de la compraventa en cuanto a las obligaciones del vendedor, a las obligaciones del comprador, a la clasificación a la que pertenece el contrato de compraventa, pero me interesa puntualizar que la compraventa es un contrato sinalagmático, llamado así por los tratadistas, pero esto quiere decir que es un contrato bilateral, donde hay una serie de derechos y de obligaciones recíprocos, tanto para el vendedor como para el comprador, y podríamos citar un contrato unilateral en contraposición a la compraventa, que no es materia de esta plática, pero bueno, lógicamente, como un contrato unilateral clásico, la donación, porque las obligaciones son para una de las partes y los derechos para la otra. Así que, en forma general, pues mi práctica profesional, mi trabajo me lleva a la situación de dedicarme preferentemente a la compraventa de inmuebles, que desde luego es otra clasificación de los bienes, los bienes muebles y los bienes inmuebles. Más adelante vamos a ver por qué en la compraventa con reserva de dominio, es importante hablar de la distinción de bienes muebles e inmuebles, porque por ahí el 2311, si mal no estoy, artículo 2311 del Código Civil, concretamente se refiere a cuáles pueden ser objeto de una compraventa con reserva de dominio, ¿verdad? Estoy consultando el código. El artículo correspondiente es el artículo 2310. Entonces, más adelante vamos a destacar la importancia de la clasificación entre los bienes muebles y los bienes inmuebles que son sujetos de un contrato de compraventa, toda vez que pues, recordaremos que los bienes muebles son aquellos que pueden ser trasladados por sí o por efectos de una fuerza exterior de un lugar a otro, mientras que los inmuebles, en contraposición a ello, no pueden ser trasladados ni por sí ni por efectos de una fuerza exterior de un lugar a otro, aunque bueno, ahí cuestionaríamos las casas rodantes que actualmente existen allá en los Estados Unidos y que ya nos han ido los americanos introduciendo esta tecnología. Por ahí en México también tenemos algunas casas rodantes que se montan en un tráiler especial y va uno a un terreno y ahí las instala, etcétera. Entonces, bueno, pues en esa circunstancia, el contrato de compraventa de inmuebles es precisamente sobre lo que me quiero apuntalar en esta plática y vaya, simplemente era respondiendo a la indicación de mi querido maestro Solís Arana, ubicar el contrato de compraventa en el mundo jurídico. Ya lo dije, es un contrato traslativo de propiedad o traslativo de dominio. Desde luego existen otros contratos de la misma naturaleza que pertenecen a esa clasificación, la permuta, la donación, el contrato de mutuo, todos ellos son contratos traslativos de propiedad. Tenemos traslativos solo de uso, como es el contrato de comodato, como es el contrato de arrendamiento. Tenemos contratos de prestación de servicios, como es el contrato de mandato, de prestación de obra a precio alzado, de prestación de servicios profesionales, y así podríamos seguir hablando de la clasificación que indica el Código Civil y que además utiliza esa clasificación para ir progresivamente en los artículos correspondientes dándole su estudio. Pero bueno, la compraventa, ya lo dije, es un contrato
conceptualizado por el artículo 2248 de nuestro Código Civil. Y a partir de ese estudio, pues ahí ya se vienen en adelante en forma muy importante las obligaciones del vendedor, las obligaciones del comprador, ¿verdad? ¿Qué puede ser materia de la compraventa? ¿Sí? ¿De qué tipo de bienes pueden ser materia de la compraventa? Y quiénes pueden comprar, quiénes pueden vender. Esa es toda la reglamentación de la materia de la compraventa. Y desde luego aquí hablemos de la cosa vendida, que es justamente la esencia de la modalidad con reserva de dominio. Voy a hacer Muchas gracias, amigo. pausa, vamos a hacer un corte para ir a algunos avisos de la escuela, y con esta parte vamos a dar por terminada la parte general del contrato de compraventa. Quiero decirles que pues nos siguen muchas personas allá afuera. Tenemos un grupo de amigos muy importantes. Está Mari Lascano, Carlos Martín Ruiz Martínez, Nani Cortés, Heidi Zamora, nos ve desde Córdoba, Veracruz. Marichuy Guillén Martínez desde Nayarit, muchas gracias por seguirnos. Vianey Diemas, Alejandro Mena desde San Luis Potosí, Elizabeth Tejeda, Carmen Canchola desde Michoacán, muchas gracias por conectarse. Miriam Córdoba desde Coatzacoalcos, y en un momento más voy a saludar a la comunidad web. Como vieron, tenemos un gran invitado. Ya hablamos en este primer bloque de la compraventa en general. No se vayan, en un momento regresamos. Continúa creciendo con nosotros con nuestros diplomados 100% en línea. Únete a los más de 2,000 alumnos que han continuado preparándose profesionalmente con nuestros diplomados en línea. Aprende en tus ratos libres en una plataforma abierta las 24 horas del día y no permitas que nada te detenga. Inscríbete ahora a uno de nuestros diplomados. Soy Cuej. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Soy Cuej. Gracias por tu preferencia. Te invitamos a seguir capacitándote con nuestros diplomados en línea. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Soy Cuej. Estamos de regreso. Les informamos que estamos platicando con el doctor Alfredo Gabriel Miranda Solano, notario número 144 de la Ciudad de México. Me acompaña en la conducción la maestra Norma Nayeli Santamaría Ayala. Vámonos directo al segundo bloque, mi querida Naye. No sé si quieras comenzar tú con la pregunta, por favor. Sí, claro que sí. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Por qué hablamos en el título de su plática, doctor, de compraventa con reserva de dominio y no solo de compraventa? Quise circundar mi tema a la cuestión de la reserva de dominio, porque es un contrato por el cual el vendedor y el comprador quedan amarrados
¿Por qué quedan amarrados? Porque el vendedor, dice el artículo 2312, dice que puede pactarse válidamente que el vendedor se reserve la propiedad de la cosa vendida en tanto que su precio no le haya sido pagado por el comprador. Entonces ahí entra al estudio de los bienes que hablaba yo en el segmento anterior, de los bienes muebles e inmuebles, cuáles pueden ser, porque no todos, cuáles pueden ser materia de una modalidad del contrato con reserva de dominio, específicamente hablando, la compraventa con reserva de dominio de bienes muebles, pero tienen que ser de identificación clara, es decir, de aquellos que pueden ser inscritos en el registro público de bienes muebles del registro público de la propiedad, y desde luego los inmuebles que estén inscritos en el registro público de la propiedad, ya que habrá inmuebles que no están inscritos en el registro público de la propiedad, entonces esos tampoco pueden ser materia de esta modalidad con reserva de dominio. Entonces, como lo he repetido ya varias veces en esta temática, quise circunscribir mi plática simplemente a la compraventa con reserva de dominio para darle un aspecto práctico, para darle un sentido de por qué la utilidad de una compraventa o por qué la inutilidad de una compraventa con reserva de dominio. Porque si analizamos el libro del maestro Miguel Ángel Zamora Valencia, su libro intitulado Contratos, pues él propiamente hace una crítica grande a esta figura y dice en una manera muy conclusiva, es una figura inútil. Hay otras figuras en las que el vendedor podía garantizarse que le pagaran la totalidad del precio que no le pagan en el momento de la celebración del contrato o que se lo pagaran diferidamente con otras figuras más prácticas, ejemplísimo, los contratos de garantía. Fianza, prenda o hipoteca clásicos, en este caso sería lo más aplicable en forma práctica la hipoteca. Entonces, por eso me circunscribí, maestra Nayeli Santamaría, a esta cuestión, a hablar de la compraventa con reserva de dominio. Vamos a entrar a la cláusula después de su rescisión, que también opera en forma especial y diferente a las compraventas normales. Vamos a hablar un poquito del pacto comisorio, que así le llaman los tratadistas, el famoso 1949 del Código Civil. Y entonces, por eso, para irle como develando el misterio al tema o quitándole los velos a la bailarina asiática. Entonces, bueno, pues por eso vamos entrando en ese tipo de circunstancias para que nuestros acompañantes pues, nos hagan el favor de, desde luego, formular las preguntas que deseen y nos hagan el favor de ir entendiendo el sentido que un servidor de todos ustedes ha querido imprimir a este tema. Entonces, esa es la razón, hablar específicamente de la compraventa con reserva de dominio y su cláusula rescisoria especial y diferente, me adelanto, diferente a las demás modalidades, por tener el pacto comisario implícito, todas ellas menos la compraventa con reserva de dominio. Pues aprovechamos, doctor, de una vez directamente, si nos hace el favor de explicarnos en qué consiste esta cláusula rescisoria, si fuera tan amable. Mi querido Vicente, con mucho gusto. Es muy común que en la práctica, fíjate que yo he escuchado gente que acude a un servidor y bueno, normalmente mi vida diaria y con lo que comemos aquí en mi casa, en la casa de todos ustedes, con mi familia, pues con lo que comemos es justamente de revisar contratos. Y he escuchado con mucha continuidad como dicen, tengo un gran abogado, me formuló un contrato con 50 cláusulas, el mejor abogado. Y luego hasta me han dicho, oiga, usted en su escritura me formuló un contrato de 3 cláusulas, o hay quienes me han dicho que yo hago una escritura y dice en la Ciudad de México al día tal, y luego ya nomás dice yo el notario autorizo definitivamente, que quiero ser tan sintético que ya me como todo eso, ¿no? Pero bueno,
tendríamos que entrar a la plática también de las cláusulas que existen, que desde luego las toco muy brevemente, ¿verdad? Las cláusulas supletorias, las cláusulas accidentales y las cláusulas que se tienen por puestas, aunque no se expresen, y este es el caso del artículo 1949 del Código Civil. Es decir, si le damos lectura, si le damos lectura al artículo 1949, que es conocido en nuestra jerga jurídica como el pacto comisorio, dice que la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas. Ahí me voy a quedar nada más en ese punto, no seguiré, tiene algunas otras letras más, otras expresiones, el 1949, pero dice, la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas. ¿Qué quiere decir esto? Que esa cuestión implícita, que esa cuestión ya está, entonces no hay que ponerla. Y ahí por eso mis clientes o mis abogados que dicen, usted es muy sintético, pues ¿para qué pongo lo que la ley ya autoriza a tener en un contrato bilateral como clásico, como es la compraventa? Entonces, no así en el contrato de compraventa con la modalidad con reserva de dominio, puesto que ahí opera esa rescisión. Recordemos también, atento a lo que leí en el 1949, de que la facultad de resolver las obligaciones. No, la palabra resolver no la entendamos en materia gramatical, porque resolver, híjole, estaba yo enojado con mi señora ayer, pero como ya di el gasto, pues ya se resolvió la bronca. Acá es al revés, resolver es dejar sin efecto. Me acuerdo mucho de las lecciones de mi libro Introducción al Estudio del Derecho del doctor Eduardo García Maínez, donde hablaba de un término que yo dije, ¿qué son las acepciones del derecho? Pues son los significados de las palabras que en derecho significan, tienen un sentido, tienen un significado y gramaticalmente tienen otro. Entonces es una gran acepción. La palabra resolver significa arreglar gramaticalmente, pero en materia jurídica resolver es volver las cosas al estado en que estaban hasta antes de la celebración de la obligación. Por tal manera, la palabra resolver, que dice el artículo 1949, ¿sí? Dice la facultad de resolver, es decir, de que las obligaciones queden como estaban antes de haberse celebrado, y aclaro, acciones que la resolución o rescisión, que son términos sinónimos, solamente puede ser dictada por un juez. Porque la gente ha llegado a decirme a mi oficina, voy a rescindir la obligación. No, la obligación no la va a rescindir usted, la va a rescindir el juez a sometimiento de los elementos y de las circunstancias como están. Entonces, esa rescisión que opera en todo tipo de contratos, menos en el contrato de compraventa con reserva de dominio. ¿Por qué? Porque ahí esa rescisión es diferente y lo dice clarísimamente el artículo 2311 al 2315. En este caso, la facultad de resolver las obligaciones, ¿sí?, se resuelve devolviendo, eso es lo que va a dictar el juez, devolviendo el precio que se pagó o la parte del precio que se pagó por la cosa enajenada o vendida, que es lo mismo. Y fijándose por peritos el interés del dinero que tuvo en este caso el vendedor, el interés por haber tenido en su poder ese dinero, y para el comprador es una renta por el tiempo en el que ocupó el inmueble. Entonces, como podrán ustedes notar, aquí no hay el pago de daños y perjuicios a que se refiere la segunda parte del artículo 1949 del Código Civil. O sea, el aspecto esencial de la temática que esta tarde estoy queriendo transmitir y hacer de
de la utilidad y del conocimiento práctico de todos aquellos quienes nos hacen el favor de estar presente en esta charla, es esa, que la compraventa con reserva de dominio solo se devuelve el precio más un interés. Y la renta, si el comprador tuvo la posesión del inmueble o de los bienes muebles de naturaleza que son fácilmente apreciables, lo tuvo y entonces se establece una renta. Entonces eso es muy diferente a lo que marca el artículo 1949 del Código Civil. Diferencia sine qua non para hablar de este tema, y ya hablaremos ahorita más adelante de qué tipo de circunstancia es que se celebre la compraventa con reserva de dominio. Espero que sea de su agrado, mi querido maestro Solís Arana, la respuesta a la pregunta que usted me ha formulado. Muchas gracias. Vamos a hacer un corte, pero antes de ir al corte, pues seguimos agradeciendo a todas las personas que nos ven esta noche, a la comunidad CUET que se hace presente todos los martes por la noche, al doctor César Omar Correa Alcalá, al doctor Magdaleno Villanueva Flores, oh Captain, my Captain, a la doctora Adriana Soberón, a la maestra Fabiola Flores, al maestro Alberto Torrado, a la maestra Alma Godínez Pineda, al maestro Carlos Ortiz Cruz, que nos sigue desde Campeche. Ahorita seguimos saludando porque es una presencia muy importante esta noche aquí en los martes de Derecho Civil. Vamos a hacer un corte, es muy breve, en un momento regresamos. ¿Sabías que en México solo el 0.1% de la población cuenta con un doctorado? En el Centro Universitario de Estudios Jurídicos te ayudamos a dar ese último paso en tu carrera profesional ofreciéndote el doctorado en Derecho. También contamos con el doctorado en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior. No lo pienses más y sube el último escalón. En el CUEG estamos para ayudarte. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Estamos de regreso. Para todos los que se incorporan a la transmisión, les informamos que estamos platicando esta noche con el doctor Alfredo Gabriel Miranda Solano, notario número 144 de la Ciudad de México. Nos acompaña en la conducción la maestra Norma Nayeli Santamaría Ayala. Continuamos con este tercer bloque y vámonos directo para tratar de aprovechar la experiencia de nuestro distinguido invitado del día de hoy. Maestra, por favor. Claro. Doctor, en relación a lo que nos ha expuesto en lo largo del tema, ¿qué nos podría usted distinguir la rescisión en un contrato de compraventa liso y llano con la rescisión en un contrato de compraventa con reserva de dominio? Y de acuerdo a su experiencia, ¿qué nos podría platicar? Claro que sí. Con mucho gusto. Era justamente lo que estábamos platicando al final del anterior segmento. Como le decía, el artículo 1949 maneja las reglas claras para rescindir un contrato de compraventa liso y llano. Liso y llano o algunos
otro contrato de compraventa de otra modalidad, es decir, una compraventa de cosa futura, una compraventa de esperanza, una compraventa de cosa esperada, ad mesuram, ad corpus. Entonces, en ese orden de ideas, esto es un bloque. Todo esto está enmarcado para rescindirse en el artículo 1949 del Código Civil. Y específicamente, para rescindirse la cuenta con reserva de dominio, tenemos el artículo 2311 de nuestro ordenamiento sustantivo. Ahí está la diferencia. Ahora, entremos a la cuestión de aplicación práctica. Normalmente, cuando alguna de las partes incumple sus obligaciones, ahora sí que valga la expresión, a que se obligó, a que se comprometió, normalmente cuando alguna de las partes incumple, pues las cosas se quedan así como, ¿y ahora qué va a pasar? Y entonces viene el periodo del enojo y de los dimes y diretes, pero finalmente, si no recurrimos al órgano jurisdiccional, pues nunca va a pasar nada. Y las cosas van a quedar así como en un periodo de stand-by, como en un limbo. Entonces hay que recurrir a la autoridad jurisdiccional para que se lleve a cabo esa rescisión. Aquí lo importante del caso es, como decía el notario español madridista Joaquín Costa, notaría abierto, juzgado cerrado. Entonces vamos a celebrar y a integrar con las cláusulas correspondientes y perfectamente aplicables para que no lleguemos a litigio. Pero llegado que sea el litigio, tendremos que estar en presencia del artículo 1949 del Código Civil, o sea, el pacto comisorio, para qué es lo que va a suceder si se rescinde una compraventa lisa y llana o una compraventa de cualesquiera otra modalidad que no sea la compraventa con reserva de dominio. Inclusive el legislador trata en forma muy hermanada el contrato de compraventa a plazos y el contrato de compraventa con reserva de dominio, pero el contrato de compraventa a plazos, si se rescinde, se va a lo establecido por el 1949. Y ya lo dije, si se rescinde el contrato de compraventa con reserva de dominio, se va a lo establecido por el artículo 2311 del Código Civil. Y ahora sí me permito, como no lo hice en el primer segmento, la lectura completa del 1949 del Código Civil. Dice, la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas. Esto significa, y hasta ahí me quedé en esta primera parte, que no es necesario ponerlo en el contrato. Ya lo tenemos, ¿para qué gastamos tinta, papel y tiempo? Dice, continúa diciendo el artículo, dice, para el caso que uno de los obligados no cumple con lo que le incumbe. Punto y aparte. El perjudicado podrá escoger, es decir, el que está violentado, el que está insatisfecho con el cumplimiento de la obligación, dice, el perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación. Él tiene esa facultad de decir al juez, ¿sabe qué? Hágalo cumplir al comprador, o el comprador decirle, haga cumplir al vendedor, o bien, señor juez, pues ahora sí, como se dice en el barrio, ahí muere ya, ¿no? Mejor declare usted que ahí muera. Y dice, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. Esto es, entraríamos al concepto del daño, al concepto del perjuicio, ahorita lo vemos, si es que hay tiempo, en ambos casos. O sea, si me cumples, me pagas daños y perjuicios. Si no me cumples, me pagas daños y perjuicios. Y dice, finalmente también podrá pedir la resolución aún después de haber optado porque el juez le otorgara el cumplimiento forzoso de la obligación cuando este cumplimiento resultara imposible. Y ahí se acaba la redacción del artículo 1949. Pero el 2311 no nos maneja nada de esto. O sea, concepto importantísimo, no nos maneja el pagar daños y perjuicios si alguno de los dos contratantes, vendedor o comprador, con la modalidad reserva de dominio, incumple. No hay pago de daños y perjuicios en este caso. Esa sería una
una diferencia práctica importantísima. Y segundo, devuélveme el dinero que yo te di, que yo comprador te di a ti vendedor, y un interés. Pero ese no es un daño ni perjuicio, ese es otro concepto. Este interés lo tendrá que fijar un perito. Desde luego un perito autorizado por el tribunal correspondiente. Y segundo, págame una renta también fijada por peritos. Si tú tuviste en tu posesión el bien mientras se supone me ibas a pagar el precio. Entonces, en razón de todo ello, el contrato de compraventa con reserva de dominio está sujeto a otras dos figuras que también estudiamos mucho en la materia obligacional, a la condición. Suspensiva en el primer caso, y ahorita lo explico, y resolutoria en el segundo caso, y ahorita lo explico. La condición suspensiva se refiere propiamente a que pagándose el precio se transfiere la propiedad. ¿Por qué? Porque el comprador con reserva de dominio se reservó la propiedad, el dominio mismo, mientras no se le pagara el precio. Entonces, eso lo hizo el vendedor, reservárselo. La obligación a una condición suspensiva. Y ahí está una sujeta irresolutoria. ¿Por qué? Porque la obligación nació, pero el comprador, al tener en posesión la cosa vendida, vamos, llamémosle el inmueble para ser más claros, ¿qué carácter tenía? ¿O qué carácter tuvo mientras duró ese lapso de tiempo, ese espacio de tiempo en que tuvo en su posesión? ¿Qué carácter tuvo? Pues el de arrendatario. Y esa condición, una vez que paga el comprador el precio, esa es una condición resolutoria. ¿Por qué resolutoria? Porque la obligación había nacido ya, pero se sujetó al pago del precio y entonces acaba su carácter de arrendatario y vuelve a ser, y también en forma retroactiva desde que se celebró el contrato, vuelve a ser comprador. O sea, todas estas son distinciones muy nítidas que no se dan en la compraventa lisa y llana y que no se dan en otras modalidades de la compraventa, inclusive en la compraventa a plazos, que se parece mucho y hasta el legislador las puso muy pegaditas en el estudio de los artículos del 2310 al 2315. Entonces, no sé, mi querido maestro Solís Arana, Ha sido muy clara. estableciendo varias diferencias entre una y otra, que es precisamente el quick de este tema, ¿verdad? El punto es que sea así o seguimos profundizando sobre el tema. Muchas gracias, ha sido muy clara la explicación. Vamos a hacer un corte. Agradecemos a la comunidad CUEC que se hace presente, a la maestra Josefa López, que está todos los martes con nosotros, al doctor Alejandro Pantoja, que está con nosotros, al maestro Julio Valderrama desde Tijuana, desde la comunidad CUEC que nos sigue allá en Tijuana. Es un extraordinario invitado esta noche, ha sido muy claro en estas precisiones. No se pierdan nuestro último bloque en donde le vamos a hacer algunas preguntas que ustedes amablemente nos han mandado a través del Facebook. No se vayan, en un momento regresamos para este último cuarto bloque de esta noche. En un momento regresamos. Hola, buenas tardes, soy Balam Namoglia, soy abogado, soy profesor universitario, me dedico a postular el derecho aduanero y el derecho fiscal. El tener un posgrado te da muchísima seguridad. ¿En qué sentido? Estamos mucho mejor preparados que otros. Finalmente, estos son una carrera en solitario, cada quien se va preparando, cada quien se va especializando de forma diferente. Pero hoy en día las empresas quieren a gente que esté mucho más especializada en lo que hace. Lo que da un estudio superior, sobre todo tan especializados como lo que da el CUEG, es que perfectamente vas a estar preparado para llevar asuntos de carácter aduanero, ya sea en medio contencioso, en la cuestión de tramitación, clasificación arancelaria. Entonces, sí creo que esos conocimientos que te arroja los estudios de posgrado son muy importantes. En México hay muchas oportunidades para poder estudiar, sin embargo, algunas escuelas tienen a mucho mejores profesionistas, a mucho mejores capacitadores, y particularmente el CUEG tiene como peculiaridad que ha sabido encontrar, ha sabido buscar a aquellas personas que son muy especialistas en lo que hacen. Pues me encontré con
profesores de altísimo nivel, gran parte de ellos con libros de texto. Entonces yo vi indispensable estudiar en el CUEC debido a que los profesores que estaban impartiendo eran gente muy notable. Soy Balamna Moglia Riquelme, muy contento de ser egresado del CUEG, por lo tanto yo soy CUEG. Estamos de regreso. Ha sido una extraordinaria noche el día de hoy. Está con nosotros el doctor Alfredo Gabriel Miranda Solano, notario número 144 de la Ciudad de México. Y nos acompaña en la conducción la maestra Norma Nayeli Santamaría Ayala. Para ir directamente a las preguntas que ustedes amablemente nos hicieron. Maestra, si queremos, iniciamos con las preguntas, por favor. Sí, claro que sí, maestro. Tenemos por aquí una pregunta de un gran maestro egresado del CUEG, el maestro René Muñiz, a quien le mando un gran saludo. Y la pregunta que hace es la siguiente. ¿Por qué si se reserva propiedad al vendedor, la Suprema Corte ha determinado que el contrato de compraventa con reserva de dominio es apto para prescribir? Con mucho gusto, mi querido maestro en Derecho, don René Muñiz, contesto esta pregunta. Recuerde usted que yo nunca, con todo respeto también a la opinión que usted tiene sobre la aplicación práctica de este contrato compraventa con reserva de dominio, en ningún momento he comentado que el contrato de compraventa con reserva de dominio, hace un momento hablé de que estaba sujeto a una condición suspensiva por parte del vendedor y a una condición resolutoria por parte del comprador, por el carácter de arrendatario que le da el propio legislador. Pero esto no quiere decir que no surta sus efectos y sobre todo prácticos. Tan es así que si revisamos las disposiciones fiscales, vamos a ir a que el Código Fiscal de la Federación en el artículo 14 dice claramente que se entiende sujeto a la tributación del pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, el contrato de compraventa con reserva de dominio, clarísimo, es el primer inciso que pone. Luego, si nos vamos a disposiciones viejas, la ley del timbre que estuvo vigente en el año de 1963 a 1975, que era cuando le ponían unos timbres a los contratos y que de ahí se quedó aquella famosa frase que decía, a mí mis timbres, porque eran los timbres que le pegaban a la señora que iba de compras al mercado y una determinada cantidad de mercancía, le iban pegando los timbres en una libretita. Digo, esto es una anécdota nada más, mi querido maestro Muñiz, nada tiene que ver con la respuesta, pero le pegaban los timbrecitos y una vez llena la libreta había unos premios en algunos artículos domésticos. Entonces, bueno, pues a usted sus timbres quiere decir que quiere que le diga por qué razón la Suprema Corte ha determinado que el contrato de compraventa con reserva de dominio se puede prescribir. Pues desde luego, imagine usted que se celebra el contrato, que pasa el tiempo y por algún olvido, por alguna circunstancia o inclusive por fallecimiento mismo del propio vendedor, no se llega al pago total del precio, se dio alguna parte y no la totalidad. Entonces el vendedor hasta falleció reservándose la propiedad y nadie sabe. Y entonces cuando desde luego la transferencia o transmisión de la propiedad no ha operado en favor del comprador, que todo el tiempo ha tenido el carácter de arrendatario. Entonces, cuando se llega a esta circunstancia y no ha quedado claramente por las partes establecido a la situación de pasar con ese contrato, desde luego entra a acción de carácter prescriptivo a que se refiere nuestro Código Civil y desde luego la Corte, ante la duda de que si es un contrato de compraventa, es que no lo es que es un arrendamiento, dejó establecido claramente el precedente de que tiene que ser sujeto de
una actividad, una situación prescriptiva, ¿verdad? Una declaración judicial de prescripción, toda vez que sí produjo efectos. Espero que esto le conteste la interrogante, maestro. Como le decía, la ley del timbre también exigía que se pagaran los impuestos del timbre. Si vamos a la ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, posteriormente a Código Financiero y ahora Código Fiscal, también establecen en el marco de qué se entiende por una enajenación y por lo tanto para pago de impuestos, y enumeran la compraventa con reserva de dominio. Así es que, mi querido maestro Muñiz, pues sí, por supuesto que produce sus efectos, y todo aquello que produce sus efectos pues podrá ser destruido por una cuestión prescriptiva, por una resolución judicial de prescripción. Esa es la razón, en mi entender, por qué la Suprema Corte ha establecido que es prescriptible la compraventa con reserva de dominio. Mi querido amigo, para aprovechar tu experiencia en la notaría, nos pregunta también de la comunidad CUEC el maestro Alberto Torrado. ¿Cuál sería, con su experiencia, una buena instrumentación en la notaría de un contrato de compraventa con reserva de dominio de un bien inmueble? ¿Qué nos recomienda? En primer lugar, mi querido maestro Torrado, que saludo con mucho afecto, no tengo el gusto, pero saludo con mucho afecto. En primer lugar, recuerde usted que una compraventa con reserva de dominio sobre un bien mueble, creo que sí entendí bien la pregunta del maestro Solís Arana, bueno, que transfirió el maestro Solís Arana, que se refiere a un bien mueble, ¿verdad? Está claro que esa fue la pregunta. Ahí se... No, en bien inmueble. Ah, bien inmueble, perdón. Sí, de un experiencia bien inmueble. Tuya en la notaría. Sí, correcto. Finalmente es lo mismo. El requisito sine qua non que nos marca el legislador en el artículo 2310, fracciones 1 a 3, es que tanto los bienes muebles como los bienes inmuebles tienen que ser de identificación indubitable y estar inscritos en el registro público de la propiedad. Creo que los mencioné algo de esto al principio de la charla. Los bienes muebles en el registro de identificación, ¿verdad? De la sección del registro público de la propiedad que se llama folio de bienes muebles. Y los inmuebles, pues en el famoso folio real de los bienes inmuebles. Mi experiencia en este caso es atendiendo a lo que tratemos de darle prioridad. Si el vendedor tiene la duda de que no le han pagado el precio, o de que cómo le van a pagar el precio, no sabe si esta operación va a llegar a feliz término, pues me plantea y me dice, oiga, hágame una compraventa con reserva de dominio, y yo le digo, recuerde que la cosa perece para su dueño por caso fortuito o fuerza mayor, en términos del 2014 del Código Civil, creo, si mal no ando. Hace mucho que no estoy abriendo mi código, mi querido maestro Torrado, y ahí medio me falla, y luego con aquello de que el Código Civil Federal y el Código Civil Local, y entonces me puse a estudiar y veo que son los mismos artículos, pues, pero de repente como dicen los chavos, me saco de onda. Entonces, perdón si el fundamento no es el apropiado, pero aquí me sujeto a la cuestión de la potestad jurisdiccional que dice el juez, tú dame los hechos que yo te daré el derecho. Entonces, bueno, yo le doy los hechos, usted me da el derecho. En este caso, es esa circunstancia. El bien, por caso fortuito o fuerza mayor que perezca, perece para su dueño. Y en este caso, pereciendo para su dueño, yo le digo al vendedor, aguas, ahorita andan muy de moda las cuestiones de las desgracias naturales, ¿verdad? Que a lo mejor Diosito está enojado con nosotros y nos dice, ahí le va otro temblorcito más fuerte que el del 2017, y que hay alertas y todas esas cosas. Entonces, si se llega a caer la casita por una cosa, la propiedad va a perecer para usted. Y entonces el comprador le va a decir, pues ya no le pago. ¿Por qué? Pues porque ya no hay bien. Entonces, ¿qué le parece si en un momento determinado, si ese no es la causa
para darle la mayor importancia, hagamos otra figura en la cual pase la propiedad y no se reserve usted la propiedad, y que sea otra figura que no sea la compraventa con reserva de dominio, a lo mejor la compraventa a plazos, que en el mismo artículo 2310 establece que para que esa modalidad tenga aplicación práctica, tiene que ser inscribible en el registro público de la propiedad. Y bueno, pues finalmente, para hacerle claro y conciso en su pregunta, pues yo aconsejo que se haga una compraventa lisa y llana, porque se transmite con todos sus efectos la propiedad, y la parte del precio no pagada se garantiza a través de del contrato por excelencia de garantía, que es la hipoteca. Y entonces ahí sí, pues ya en el momento en el que usted incumple con el pago del dinero a través de la hipoteca, pues ejecutó la hipoteca, ¿no? Y esto tiene otros bemoles, porque también, bueno, entramos al proceso de la cuestión hipotecaria, y desgraciadamente en México, y ahora con la pandemia peor, sabemos cuándo empiezan las cosas, pero nunca cuándo terminan las cuestiones litigiosas. Y ahora está peor, ni siquiera sabemos cuándo empiezan, porque si llegamos y ese día no podemos presentar la denuncia porque es el día de que atienden a los pares y nos va a tocar nones, o si de repente se dictó una semana que ya no fue naranja y nos retachamos para el rojo, pues estamos peor, ¿no? Pero concretamente, maestro Torrado, y desde luego respetuosamente trato de platicar un poco en este sentido, de hacer un poco de broma para hacer ligera esta charla, pero bueno, respetuosamente desde luego me dirijo a todos ustedes, solo para hacer jocosa esta cuestión. Me voy directamente si el vendedor tiene alguna cuestión con las situaciones que están ocurriendo el día de hoy, pues una compraventa lisa y llana con garantía hipotecaria. Espero que les sea de su satisfacción. Muy bien dicho, mi querido amigo. Damos gracias a todas las personas que se han sumado esta noche. Heriberto Morales desde Puebla, Londra desde Chihuahua, María Bello desde el puerto de Acapulco, Carlos Valdés Ramírez, Luz Rocha, Florecita Lezama desde el puerto de Veracruz, Rey Gabo desde el Estado de México. Muchísimas felicitaciones para el expositor, extraordinario expositor. Lo mandan felicitar, doctor. También está el doctor Raúl Miguel Arriaga Escobedo, gran historiador, maestro, doctor en Derecho, nuestro querido maestro en el CUEC, haciendo presente en esta comunidad que nos sigue todos los martes en la noche. Pues hemos llegado al final del programa y quisiéramos pedirle al doctor que si quiere hacer una última intervención, al doctor Alfredo Gabriel Miranda Solano, notario número 144 de la Ciudad de México. Un mensaje final, mi querido amigo. Con mucho gusto, mi muy querido amigo Vicente Solís Arana, de esa dinastía de los Solís Arana. Primero que nada, mandarle un saludo muy cariñoso a mi gran amigo Oscarito, por favor. Y desde luego, todas estas cuestiones de la compraventa con reserva de dominio, y podríamos aquí hablar de muchas más cosas de naturaleza práctica, y bueno, pues en la naturaleza jurídica ustedes me van a ilustrar porque ustedes están como los bateadores del béisbol, que ya se echaron la temporada de calentamiento y todo, y siempre están muy frescos en sus conocimientos. Entonces ustedes ahí me ilustrarían. Y simplemente en la práctica decirles que el costo de estas operaciones a nivel notaría es exactamente el mismo. O sea, si lo hacemos por compraventa lisa y llana con una garantía hipotecaria, si después, o si lo hacemos por compraventa con reserva de dominio, o si lo hacemos por compraventa a plazos, finalmente los costos operativos desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista servicios, es decir, los derechos por inscripción en el registro público de la propiedad son los mismos. Cuando se viene a hacer ante el notario por segunda ocasión ya la cancelación de la reserva de dominio y transmisión definitiva al adquirente, o se viene a hacer simplemente la constancia de pago por la cancelación por la hipoteca, o sea, decir ya me pagó y libero la hipoteca, son exactamente los mismos esos costos del registro público. Y por lo que hace al notario, pues son
Los honorarios en el arancel también muy similares, y aquí con su amigo, pues ni costo tiene, mi querido maestro Solís Arana. Es un privilegio servir a mis amigos abogados. Y entonces esta profesión tan hermosa de la abogacía nos da la pauta para poder no cobrar a nuestros queridos amigos en las materias en las que nos dedicamos profesionalmente, y seguir aquella frase famosa de a la gente común justicia y a los amigos justicia y gracia. Es un privilegio, es un honor, es un gusto y un placer inmenso haber estado platicando con ustedes, y desde luego abierto a cualquier otro requerimiento de nuestros amables acompañantes, tuyo mismo, Vicente, de la maestra Santa María Ayala. Estoy a la orden y con mucho gusto, además, para lo que ustedes tengan a bien indicarme. Muchísimas gracias por permitirme entrar en esta forma moderna ahora del vía Zoom y del vía de la computadora, que realmente para mí es extraordinario, porque yo me quedé en aquella época en la que todo era presencial, y así sigue siendo en la notaría, porque tenemos una disquisición fuerte donde dicen, bueno, y el testador que haga el testamento y que lo dicte por Zoom, y sí, como lo veo, si junto a él no hay alguien que lo está presionando. Ese también es un tema interesantísimo, ¿no? Si los notarios no podemos implementar algunas otras cosas donde la actividad tiene que ser presencial, y nada de que por la computadora. Y ese también es un tema interesantísimo, que desde luego ahí lo dejo también, ahí lo dejo a la palestra para que lo platiquemos en algún momento dado, porque pues estas cosas, por desgracia, de estas pandemias, nadie nos lo esperábamos, y cuando llegan, pues hay que implementar, y ahora nos ha tocado implementar en una manera sensacional. Y repito, el uso de esta computadora para estar en comunicación con ustedes es maravilloso. Mi querido Vicente, aquí te veo el rostro nítidamente, y te abrazo con mucho cariño. Y a la maestra Santa María Ayala, desde luego, y con todo respeto. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, amigo. Maestra Nayeli Santa María, unas palabras finales. Excelente exposición. Felicidades al doctor y gracias a usted, maestro. Pues como fueron presentes, esta noche fue una noche mágica, llena de conocimientos, una plática muy, muy ilustrativa del notario 144 de la Ciudad de México, el doctor Alfredo Gabriel Miranda Solano. Mi querido amigo, qué gratos recuerdos nos hiciste traer. Recordar al doctor Bernardo Pérez Fernández del Castillo, al doctor Joel Chirino Castillo, al doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez, al doctor Otón Pérez Fernández del Castillo, al maestro Miguel Ángel Zamora y Valencia, como si todavía estuvieran todos caminando por los patios y por los pasillos de la Facultad de Derecho. ¡Qué gran noche! Ha sido toda una experiencia haber escuchado al doctor Alfredo Gabriel Miranda Solano, notario 144 de la Ciudad de México. Soy CUEG. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguir pendiente de nuestra página de Facebook para conocer todos los cursos, diplomados y transmisiones que tenemos. Te invitamos a conocer toda nuestra oferta académica. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue.